Lita Carrió, buenas noches. Conversemos. Me parece que respecto de la editorial y también de lo que a mí, la verdad que yo estoy mirando la sociedad, la calle, las rutas y camino, todo el mundo sabe que camino por la calle. Hay una situación de violencia muy grande a lo largo y a lo ancho del país. Este es el tema de hoy, este es el tema de las próximas 3 semanas. Ahora, en ese contexto de violencia política, de violencia social, de una violencia política muy grande, ¿no? Hay un ser irracional que está generando violencia. Hay además ya no la hipótesis de la 125 con un país en crecimiento, sino con provincias que no pueden pagar los sueldos, con productores que se están fundiendo, con comerciantes que ganan por debajo del 50% del año pasado. Es decir, estamos en una situación recesiva muy profunda que inició en septiembre. ¿Se acuerdan que yo decía en septiembre se inició la recesión? Y todo el mundo hablaba, la presidenta hablaba del efecto, ¿cómo se llamaba ese? Del efecto jazz, como si fuera la cuestión internacional. Entonces, ¿qué hizo el poder en marzo? Él sabe que no puede pagar la deuda. Yo creo que se entiende. No se puede pagar los vencimientos de agosto y septiembre. Los déficits fiscales provinciales son tremendos y en la provincia de Buenos Aires se habla ya de los patacones con seguridad. La recesión es profundísima, mucho menos en Capital, que todavía es el último lugar de una recesión, pero es profundísima en el interior. El tarifazo ha agravado el ingreso de las clases medias, etcétera. La producción está a punto de terminar la cosecha y sin precio, digo, con una retención excesiva. De modo tal que el clima social es distinto. Es lo mismo que marzo del año pasado, pero con una envergadura de crisis económica social enorme. En ese marco, yo recuerdo estar acá a fines de febrero y hablar de las elecciones de octubre. Yo le decía, miren, vivamos marzo. Es el momento de la crisis económica y social. Y la verdad que desde hace muchos meses se los vengo diciendo a todos nuestros dirigentes, miren, no hay octubre si no pasamos marzo con políticas de gobierno que solucionan mínimamente la situación de violencia social que se va a generar. Ahora, ¿qué hace Kirchner en marzo? Kirchner, digo, porque ya Cristina no existe, digo, Kirchner es un hombre que no tiene cargos y que dice, me plebiscito. Porque al menos Napoleón, ustedes, para que la sociedad entienda, los regímenes dictatoriales bonapartistas se llaman, son regímenes plebiscitarios, porque alguien que prácticamente reina omnímodamente dice, bueno, convoco un plebiscito, pierdo y me voy, y ahí las asambleas son meras escribanías, de esa suerte de emperador dictador. Por eso se llaman regímenes bonapartistas plebiscitarios. Sí, se hace desde el poder formal. Claro, ahora lo curioso en la Argentina es que ese plebiscito lo hace un hombre que no tiene cargo. ¿A dónde se va si se va? ¿De qué cargo? ¿A qué renuncia? ¿A qué renuncia? Entonces, ahora, ¿qué hace? Porque es inteligente el poder y me parece que toda la oposición o gran parte de la oposición y sobre todo de los periodistas están entrampados en esto. Lo que era imposible ya en octubre. Digo, en octubre era terminal, era un desgaste insoportable. Cuando termina la campaña de Catamarca, la ira de él preanuncia lo que viene. La guerra contra los medios, a los que básicamente Clarín, a los que culpa del desastre de Catamarca. Miren la ira que tendrá, pero la ira no es por Catamarca, es por lo que viene, porque finalmente en Catamarca son 2 aparatos clientelísticos y muy poca gente votando, no es para que nadie se perturbe, y diseña ya un esquema electoral a junio. Pero lo que está haciendo cuando lleva el panorama electoral a junio es tratar de distraer a todos de la cuestión de marzo, que es la crisis económica, social y de seguridad. Entonces, toda la oposición se pone a hablar de candidaturas, ¿entiende? Y mientras tanto, ¿el qué hace? Primer acto de campaña, declara la guerra contra el campo. Primero contra... y radiodifusión. Ahí, en 2 días. Y dice, yo voy a disputar esta elección generando violencia en el país. Esta es mi forma de disputa.
voy a enfrentar a los argentinos. No hay junio. Hay marzo. Hay marzo, hay abril, con una violencia imparable por quien pretende, dice, querer competir en junio, pero en realidad está tratando de resolver la cuestión por el miedo, por la represión o de alguna manera, o lo que dijo Pérsico, que no lo dije yo lo dije antes, pero no importa, Pérsico quedó divino porque finalmente demostró que lo que yo decía es la jugada final de Kirchner. No hay metáfora, guerra y violencia no es metáfora. No es metáfora. Por eso hay autos con encapuchados en las rutas, por eso nosotros ahora tenemos todos nuestros diputados de la coalición cívica recorriendo y calmando, y yo pido calma a la gente, están buscando muertos. Por eso el año pasado no hubo muertos, pero él los buscó. Buscó presos, buscó muertos. Ahora, ¿cómo responde una sociedad a un hombre que pone el poder en la violencia y la irracionalidad? Y ahí está mi preocupación. Entonces, el tema es marzo. Esté seguro de una cosa: la oposición, junta o separada, va a tener políticas de Estado comunes y la está teniendo en el Parlamento. Así que lo que propuso Macri se viene desarrollando, ustedes lo ven en el Parlamento, lo aceptamos. Pero yo como líder de la oposición propongo otra cosa, que la oposición no hable de candidaturas, sino que siga el proceso y acompañe a la sociedad en un momento de sufrimiento social tan grande. Al menos la coalición cívica, yo pido a todos los dirigentes de la coalición cívica de todo el país que no den un reportaje sobre cuestiones electorales, que sigamos acompañando esto y que si esto mejora, entonces 15 días antes, ¿no es cierto?, se formaliza esto. Pero yo les pido ese pacto, porque hay un pueblo que está sufriendo y está solo, y está siendo víctima de la peor violencia, de la violencia de la inseguridad, de la violencia de la falta de salud, Elita, de la violencia en la ruta. Digamos, usted está diciendo que hay dos peligros ahora. Un peligro sería la distracción de la oposición que esté con las candidaturas. Pero otro peligro es que la bronca siga creciendo y haya estallidos. El hombre ya desarrolló la violencia y la va a seguir desarrollando de una manera casi terrible en las próximas semanas. Porque yo estudié mucho el comportamiento de Kirchner y ya seguramente en 2 o 3 días va a tener otro discurso para provocar mayor ira y mayor violencia. Ahora, lo que sí me preocupa es la sociedad. Yo hoy me volví a mi casa. Yo caminé Buenos Aires y me volví a mi casa. Porque está generando esto un odio social. Ahora, cuando los pueblos responden con la misma medicina que el amo cruel, esto puede ser terrible para todos los argentinos. Yo salía de misa y una señora me dijo: yo soy católica, pero los quiero matar. Y uno escucha esto, Yo lo único que quiero, estoy aterrado, quiero que se vayan. Y esto no lo dice una señora del barrio norte, lo dice un taxista, lo dice un cartonero. Es decir, que como pueblo estamos entrando en la lógica del amo. Pero ¿cómo hace usted para salirse de la trampa? Porque está la trampa electoral para los la violencia y la trampa del estallido para los demás. La única posibilidad de victoria frente a la violencia es la no violencia. Dice un poema de Santa Teresa de Ávila que es maravilloso: nada te turbe, nada te espante, la paciencia todo lo alcanza. ¿Qué quiero decir? Que el gran objetivo nuestro como sociedad hoy, como pueblo, se los digo por última vez, creo que no voy a tener respuesta, como tantas otras veces, es no responder con odio. Es no tener odio en el corazón. Yo sé que es difícil. Miren, yo no lo tengo, y miren que me han perseguido y me han vapuleado, pero años, no ahora, no un año. ¿Sabés que estoy pensando en la ruta 14 en Gualeguaychú, que te están escuchando? Digamos que es la mecha más encendida. Digo, la protesta activa siempre tiene que ser no violenta. Miren, ¿se acuerdan cuando en la crisis del campo yo les decía, voy a decir una frase vulgar, pero que tiene sentido: el que se calienta pierde?
La oposición en el tema del campo tiene que ir conduciendo, está muy cerca del quórum. Cuando yo les dije el camino es el Parlamento, miren, nunca en una sesión de minoría se logró. Ustedes saben lo que tener 108 diputados y 112 están al borde del quórum. Incluso cuando se pueda tratar el proyecto del mismo gobierno por DNU, se puede pedir rebaja y coparticipación. Claro. Y se puede analizar. Así que esto se va a resolver en el Parlamento. Mantengan la protesta activa, pero no guarden esa bronca, porque van a ser provocados. Van a venir camioneros de Moyano a provocarlos, van a venir autos con gente extraña. Por eso nosotros tenemos todos nuestros diputados mirando, digo, incluso para ser testigos, digo, para que no, porque es previsible que Kirchner haga operativos montados para mostrar la violencia. ¿Me sigue? Acá él va